Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En este video voy a presentarles estos elementos que me trajo una amiga para que le hiciera una labor especial. Esta labor consiste en armar dos circuitos eléctricos. Pero, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el camino completo recorrido por una corriente eléctrica. En este camino podemos encontrar resistencias, capacitores, bobinas, entre otras cosas, también como los conductores. En este caso tengo dos ejemplos de circuito: el circuito en serie y un circuito en paralelo, los cuales armé con estos elementos que ella me trajo. Así también tengo las rosetas. En este caso tengo 6 rosetas y una que es muy distinta a las demás, pero funciona correctamente. Tengo 6 bombillas, cada bombilla es a 6.3 voltios. Muy bien, aquí tengo la fuente. Esta fuente tiene una entrada a 120 voltios a 60 Hz y su salida es de 5 voltios en corriente continua y nos brinda una corriente de 150 miliamperios. Con esta fuente puedo alimentar ambos circuitos. Vamos a comenzar con el circuito en serie. Aquí tenemos un circuito en serie, que consta de su interruptor, los conductores, en este caso son alambres y un cable, las rosetas y las 3 bombillas pequeñas. La primera roseta tiene su entrada y en su segundo punto va conectado el primer punto de la segunda roseta y el segundo punto de la segunda roseta va conectado al primer punto de la tercera roseta y el segundo punto de la tercera roseta va conectado a lo que sería nuestro, entre comillas, neutro o negativo. Pero, ¿qué pasa si activamos estas bombillas? Vamos a activar este circuito. Como vemos, encienden estas pequeñas bombillas, pero no dan la luz que necesitamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Si bien la corriente es la misma, aquí en cada lámpara presentamos una caída de tensión. En este caso, el voltaje se dividirá entre las 3 lámparas. La sumatoria de estos voltajes nos da el voltaje de la fuente. Pero, ¿qué pasa si desconectamos estas bombillas? Voy a desconectar una de estas. Vemos que se abre el circuito. Ya no circula corriente por él. Como vemos en un circuito serie, los aparatos van conectados uno a continuación del otro, de tal forma que si desconectamos una bombilla de estas, el circuito va a dejar de funcionar por completo. Y también vemos una división de voltaje entre los elementos. Pasemos ahora al circuito en paralelo. Aquí tenemos el interruptor que va en serie a los demás dispositivos del circuito. El cable amarillo representa un solo punto, a la vez que el cable negativo, que es este blanco, es un solo punto. Vamos a conectar la parte 1 de una roseta a el cable amarillo, de la segunda roseta también, y de la tercera roseta de igual forma. Y el segundo punto lo vamos a conectar en el cable que sería nuestro negativo o neutro en los segundos puntos de cada roseta. De esta forma tenemos los circuitos en paralelo. ¿Qué pasa si activamos este circuito? Vemos que las bombillas iluminan mucho más que si estuvieran conectadas en serie. Esto se debe a que el voltaje de la fuente es el mismo en cada una de las rosetas. Por lo tanto, va a estar trabajando a un nivel óptimo cada bombilla. Vemos que iluminan mucho más. Aquí no encontramos ninguna división de voltaje. Sin embargo, aquí tenemos en este cable una corriente total. Cuando llega a este punto, la corriente se empieza a dividir en cada una de las lámparas. Va a ir una corriente total por este cable, por esta roseta ya se va a dividir una pequeña corriente, por aquí circulará otra pequeña corriente
Y una última pequeña corriente por acá. Tenemos 3 corrientes. La sumatoria de estas 3 corrientes nos da como resultado una corriente total. En las casas o en las fábricas, la mayoría de dispositivos eléctricos funcionan conectadas en paralelo. Es muy raro ver un circuito conectado en serie. Esto por obvias razones. El voltaje sería mucho menor y no podrían funcionar a un nivel óptimo, como si lo hacen los dispositivos conectados en paralelo. Por esta razón encontramos en las edificaciones las tomacorrientes conectadas en paralelo, circuitos de iluminación y demás elementos que componen la red eléctrica de una casa o de una fábrica. Nunca los veremos conectados en serie. Esto es muy importante saberlo al momento de realizar algunas conexiones eléctricas en nuestros hogares o algunas reparaciones que realicemos. Entonces recordemos, en un circuito serie los elementos irán conectados uno a continuación del otro y si llegamos a extraer uno de estos elementos, el circuito va a quedar completamente abierto. También es importante señalar que se va a generar una división de voltaje. Entonces el voltaje total de la fuente será igual a la sumatoria de los voltajes de cada elemento. Muy bien, ahora en un circuito en paralelo, el voltaje será el mismo de la fuente para cada elemento del circuito. Lo que varía aquí es la división de corriente. Por cada elemento va a pasar una corriente muy distinta y la sumatoria de cada una de estas corrientes es la corriente total del circuito. Este ha sido el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.